En la historia del cine mexicano, existen películas que entretienen, y existen otras que cambian para siempre la manera de ver la realidad. En este video, analizaremos su historia, sus personajes y el contexto social en el que fue realizada y las razones por las que, más de 7 décadas después de su estreno, continúa siendo una obra vigente, poderosa y profundamente conmovedora. Los Olvidados es una de las películas más importantes, duras y polémicas del cine mexicano. Fue dirigida por Luis Buñuel en 1950 y retrató, sin adornos, la pobreza y la realidad en la que viven niños y adolescentes en los barrios marginados de la Ciudad de México. La cinta fue producida por Oscar Danzigers, escrita por Buñuel, junto con Luis Alcoriza, fotografiada por Gabriel Figueroa, editada por Carlos Savage y musicalizada por Rodolfo Halfter y Gustavo Pitaluga. Para darle autenticidad, el director Luis Buñuel se documentó recorriendo barrios pobres, tribunales de menores y reformatorios. La película se filmó en los estudios Tepeyac y en varios exteriores de la Ciudad de México, entre ellos San Juan de Letrán, Paseo de la Reforma, la Colonia Juárez, la Plaza de Romita, Nonoalco, Tacubaya y la Escuela Granja de Tlalpan. El rodaje comenzó el 6 de febrero y terminó el 9 de marzo de 1950, con un presupuesto cercano a los 450,000 pesos. Al estrenarse en México, Los Olvidados provocó rechazo. Muchos consideraron que daba una imagen demasiado amarga del país. Apenas duró alrededor de una semana en cartelera antes de ser retirada, pero su destino cambió cuando fue seleccionada para el Festival de Cannes de 1951, donde Buñuel ganó el premio a Mejor Director. Ese mismo año, la cinta fue ampliamente reconocida por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas durante la entrega de los premios Ariel. La producción obtuvo numerosos galardones, entre ellos los de Mejor Película y Mejor Dirección para Luis Buñuel. También fueron premiados varios de sus intérpretes, incluyendo a Estela Inda, Alfonso Mejía y Roberto Cobo, cuyas actuaciones fueron fundamentales para dar vida a los personajes que hicieron inmortal la historia. A estos reconocimientos se sumaron premios por fotografía, edición, sonido, escenografía y guión, consolidando a la película como una de las más laureadas de su época. La fama internacional de Los Olvidados continuó creciendo en los años siguientes. En 1953, fue nominada a los premios BAFTA en el Reino Unido, uno de los reconocimientos cinematográficos más importantes del mundo, lo que confirmó el impacto que la obra de Buñuel había logrado fuera de México. Con el paso de las décadas, el prestigio de la película no hizo más que aumentar. Críticos, historiadores y especialistas comenzaron a considerarla una obra maestra del cine universal. Su influencia fue tan profunda que llegó a formar parte de diversas selecciones y rankings de las mejores películas latinoamericanas de todos los tiempos. También existe un famoso final alternativo. Durante años, se creyó que la película solo tenía el desenlace trágico conocido, pero la Filmoteca de la UNAM localizó material adicional en latas de nitrato. Ese final alternativo mostraba una resolución más moralizante, donde los culpables recibían castigo, posiblemente filmada como una opción para suavizar la censura. Aún así, Buñuel eligió conservar el final duro y desesperanzador que hoy se considera esencial para la fuerza de la película. La relevancia histórica y cultural de la película es tan grande que en 2003 la UNESCO incorporó ese mismo negativo original de nitrato de celulosa al Registro Internacional Memoria del Mundo, una distinción reservada para documentos de valor excepcional para la humanidad. Gracias a este reconocimiento, Los Olvidados es considerada no solo una de las grandes joyas del cine mexicano, sino también una de las películas más trascendentales de la historia del cine universal, porque rompió con la visión idealizada de la pobreza. Buñuel
No presentó a los pobres como seres bondadosos por naturaleza, ni recurrió al sentimentalismo fácil. Mostró un mundo áspero. Esa crudeza fue precisamente lo que la hizo escandalosa en su momento, y lo que la mantiene vigente más de 7 décadas después. Desde sus primeros minutos, la película deja claro que Luis Buñuel no pretende contar una historia convencional. La película inicia con una advertencia que resulta fundamental para comprender todo lo que vendrá después. El narrador menciona que las grandes ciudades del mundo esconden detrás de sus edificios y avenidas sectores olvidados donde miles de niños crecen sin oportunidades, y señala que la Ciudad de México no es una excepción. Con ello, Buñuel prepara al espectador para observar una realidad que pocas veces había llegado a la pantalla mexicana. Después de esa introducción, Buñuel nos lleva directamente a las calles. No hay grandes explicaciones ni largas presentaciones de personajes. El espectador es arrojado al mundo cotidiano de un grupo de muchachos que pasan gran parte de su tiempo en espacios abiertos, mercados, terrenos baldíos y calles polvorientas. El diálogo fluye de manera natural, como si la cámara simplemente estuviera observando una conversación real entre jóvenes del barrio. La aparición de El Jaibo marca un momento decisivo. Antes incluso de verlo, los demás muchachos hablan de él. Su nombre circula entre ellos, como el de alguien que impone respeto y admiración. Acaba de escapar de la correccional y regresa convertido en una especie de figura legendaria dentro del grupo. La manera en que relata sus experiencias demuestra que ha aprendido a sobrevivir en ambientes difíciles y que desea transmitir una imagen de fortaleza ante los demás. Buñuel construye así una especie de jerarquía informal entre los jóvenes. El Jaibo se convierte rápidamente en el centro de atención. Los demás lo escuchan, lo siguen y aceptan muchas de sus ideas sin cuestionarlas demasiado. El director muestra cómo, en ausencia de modelos positivos o de figuras de autoridad cercanas, algunos adolescentes terminan encontrando referentes en quienes parecen más seguros, más decididos o más experimentados. Uno de los aspectos más importantes de Los Olvidados es entender por qué el Jaibo persigue constantemente a Pedro. A simple vista, podría parecer que todo se debe a una rivalidad entre dos muchachos del barrio, pero en realidad la razón es mucho más profunda. Desde el momento en que Pedro presencia la muerte de Julián, se convierte en una amenaza para el Jaibo. Aunque el muchacho guarda silencio durante un tiempo, el Jaibo sabe que existe alguien que conoce la verdad y que podría señalarlo en cualquier momento. Además, el Jaibo manipula a Pedro diciéndole que también es cómplice, porque ayudó a localizar a Julián y aceptó parte del dinero que le quitaron. Con eso, intenta asustarlo y mantenerlo callado. El Jaibo es el líder indiscutible del grupo, un joven acostumbrado a imponer su voluntad sobre los demás. Pedro, en cambio, es más vulnerable y busca desesperadamente aceptación y afecto. A diferencia de El Jaibo, todavía conserva ciertos valores y el deseo de encontrar una vida mejor. Esa diferencia es precisamente lo que termina separándolos. A lo largo de la película, el Jaibo intenta arrastrar a Pedro hacia el mismo camino que él ha seguido. Cada vez que Pedro trata de cambiar o de alejarse de los problemas, aparece una nueva situación que lo vuelve a involucrar. De esta forma, Buñuel muestra cómo una influencia negativa puede terminar destruyendo los esfuerzos de alguien que intenta salir adelante. La muerte de Julián crea entre ambos un vínculo imposible de romper. Pedro se convierte en testigo de un hecho que marca el destino de los dos personajes. Aunque nunca existió una amistad verdadera entre ellos, el secreto que comparten los mantiene unidos por una relación cada vez más tensa y peligrosa. La situación se vuelve todavía más compleja cuando el Jaibo se acerca a la madre de Pedro. Más allá del aspecto sentimental, esta relación simboliza una invasión al único espacio íntimo que le queda al muchacho. Pedro ya sufría por la falta de cariño materno,
y descubrir la cercanía entre ambos aumenta aún más su sensación de abandono y traición. Buñuel retrata esta relación con una enorme sensibilidad. Ninguno de los dos personajes aparece como culpable absoluto. La madre tampoco es presentada como una mujer cruel. Es una persona cansada, decepcionada y atrapada por circunstancias que la han endurecido con el paso del tiempo. Precisamente por eso, las escenas entre ambos resultan tan conmovedoras, porque muestran a dos seres humanos que desean acercarse, pero que parecen incapaces de encontrar la forma de hacerlo. Otro personaje fundamental es Ojitos. A simple vista podría parecer secundario, pero en realidad cumple una función muy importante dentro del relato. Ojitos simboliza la inocencia y la necesidad universal de pertenecer a una familia. Desde que aparece en la historia, espera el regreso de un padre que nunca vuelve por él. Esa espera constante se convierte en una metáfora de todos aquellos niños que viven esperando atención, protección o simplemente una muestra de cariño. A diferencia de otros personajes, Ojitos conserva una visión más optimista del mundo. Su relación con Don Carmelo refleja precisamente esa búsqueda de una figura adulta que pueda ofrecerle cierta estabilidad. Buñuel evita idealizar esa relación y muestra que incluso quienes aparentan brindar ayuda también tienen defectos, contradicciones y limitaciones. Don Carmelo es un ciego y es uno de los personajes más interesantes y contradictorios. A primera vista podría parecer una figura vulnerable por su condición física, pero Buñuel lo presenta de una manera mucho más compleja. No es un anciano bondadoso ni una víctima pura. Es desconfiado, amargado y constantemente habla con nostalgia del pasado, especialmente del tiempo de Porfirio Díaz, al que recuerda como una época de orden y respeto. Su manera de pensar revela a un hombre que ha perdido la fe en los jóvenes y que ve el presente como una decadencia inevitable. Al mismo tiempo, también representa una forma de supervivencia callejera. Sabe manipular, sabe aprovecharse de quienes lo rodean y utiliza su aparente fragilidad como escudo. En él, Buñuel muestra que la dureza del entorno no solo afecta a los niños, sino también a los adultos que han envejecido dentro de ese mismo mundo. Meche representa una inocencia amenazada por el ambiente que la rodea. Vive entre animales, trabajos domésticos y adultos que no siempre la protegen como deberían. Su presencia introduce una dimensión distinta dentro de la película, porque es uno de los pocos personajes que conserva cierta ternura. Con Ojitos, establece una relación sencilla, casi limpia, basada en pequeños gestos de confianza, como cuando él le habla de remedios, de la leche para la piel o del diente que supuestamente protege contra el mal. Meche no es una heroína, pero sí funciona como una figura de humanidad dentro de un mundo áspero. Su bondad es discreta, y precisamente por eso resulta valiosa. Sin revelar el final, Luis Buñuel evita ofrecer respuestas fáciles. No señala a un único responsable ni propone soluciones simplistas. En lugar de ello, invita al espectador a reflexionar sobre una cadena de factores que influyen en la vida de los personajes: la desintegración familiar, la falta de oportunidades, la indiferencia social y la ausencia de afecto. Todos estos elementos se entrelazan hasta formar una realidad extremadamente compleja. Recordemos a cada uno de los personajes. Pedro, interpretado por Alfonso Mejía, es el centro emocional de la historia. Es un muchacho de barrio que intenta sobrevivir entre la calle, el rechazo familiar y las malas influencias. Aunque se junta con la pandilla de El Jaibo, Pedro no está completamente endurecido. Desea trabajar, quiere portarse bien y, sobre todo, busca el cariño de su madre. Su tragedia nace de esa lucha entre el deseo de cambiar y un entorno que constantemente lo empuja hacia el fracaso. El Jaibo, interpretado por Roberto Cobo, es el líder dominante de la pandilla. Recién escapado de la correccional,
regresa al barrio con una actitud desafiante y una necesidad constante de imponer respeto. Su relación con Pedro se vuelve cada vez más tensa, porque Pedro conoce uno de sus secretos más graves. El jaibo representa al joven que ya no espera nada de nadie y que convierte su resentimiento en una forma de poder sobre los demás. Ojitos, interpretado por Mario Ramírez Herrera, es uno de los personajes más conmovedores. Llega al mercado esperando a un padre que nunca vuelve por él. Su historia representa el abandono silencioso y la necesidad de encontrar protección en cualquier adulto que le ofrezca techo o comida. A pesar de su situación, conserva cierta inocencia y ternura, especialmente en sus escenas con Meche. La madre de Pedro, interpretada por Estela Inda, es una mujer agotada por la pobreza, el trabajo y la carga familiar. No es presentada como una madre cruel, sino como alguien vencido por la vida diaria. Su relación con Pedro está marcada por la distancia emocional. Él necesita afecto, pero ella apenas tiene fuerzas para sobrevivir. Su personaje muestra cómo la miseria también puede secar la ternura dentro del hogar. Don Carmelo, interpretado por Miguel Inclán, es el ciego que vive entre la nostalgia, la amargura y la desconfianza. Aunque parece vulnerable, también sabe manipular y aprovecharse de los demás. Es uno de los personajes más ambiguos de la película. Meche, interpretada por Alma Delia Fuentes, representa una juventud todavía sensible dentro de un mundo áspero. Vive en un entorno humilde, entre animales, trabajo doméstico y adultos cansados. Su relación con Ojitos permite ver momentos de ternura dentro de una historia profundamente dura. También es uno de los personajes que muestra la fragilidad de las muchachas jóvenes en ese ambiente. Julián, interpretado por Javier Amezcua, aparece poco, pero su papel es decisivo. Es el joven al que el jaibo culpa de haberlo denunciado. Su enfrentamiento con él desencadena el secreto que une trágicamente a Pedro y al jaibo. Julián representa al muchacho trabajador que, aún intentando mantenerse al margen, termina atrapado por los conflictos del barrio. El cacarizo, interpretado por Efraín Arauz, forma parte del grupo de muchachos del barrio y también está ligado al entorno familiar de Meche. Su presencia ayuda a mostrar cómo los jóvenes se mueven entre la calle, la casa y la pandilla sin una dirección clara. No tiene el peso dramático de Pedro o el jaibo, pero contribuye a retratar la vida colectiva del barrio. El pelón, interpretado por Jorge Pérez, es otro de los muchachos de la pandilla. Funciona como parte del grupo que sigue a El Jaibo y participa en las travesuras y acciones de la calle. Su personaje muestra la presión del grupo y cómo muchos jóvenes terminan imitando al más fuerte para no quedar fuera. El director de la Escuela Granja, interpretado por Francisco Jambrina, representa una posibilidad de esperanza. A diferencia de otros adultos, intenta comprender a Pedro y le ofrece confianza en lugar de tratarlo solo como un problema. Su personaje muestra que existen intentos de ayuda, aunque la película también deja claro que esas buenas intenciones no siempre alcanzan para cambiar un destino. El padre de Julián, interpretado en algunas fichas como Jesús Navarro o Jesús García, es una figura breve pero dolorosa. Su aparición muestra el sufrimiento de una familia que pierde a un hijo trabajador. A través de él, Buñuel recuerda que cada acto dentro de la historia deja consecuencias en otros hogares. El juez representa la autoridad institucional. Es quien decide enviar a Pedro a la escuela granja, al considerar que su madre no puede darle la educación ni el cuidado que necesita. Muestra cómo el sistema interviene cuando la situación ya está muy deteriorada. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Déjame en los comentarios qué te pareció este análisis y cuéntanos si ya habías visto la película o si te animaste a descubrirla después de conocer su historia. No olvides suscribirte al canal y regalarnos tu like si te gustó el contenido.
También te invitamos a compartir este video para que más personas y nuevas generaciones conozcan y valoren las grandes joyas del cine mexicano de la época de oro. Nos vemos en el próximo video.